Buenos días a todos. Vamos a seguir hablando un poquito de tarot. ¿Cómo empezar, no? En el tema del tarot, en el tema de leer las cartas. Primero tenemos que entender que si bien tenemos una relación a nivel elemental, como ya hemos visto en las clases anteriores, hay un estado en donde el tarotista o la tarotista tiene que tener una confianza propia. Si a ustedes les genera confianza tomar el librito de las cartas, por ejemplo, se compran un mazo de tarot cualquiera o un mazo de carta gitana y ustedes les da confianza leer cada significado que dice el librito, está perfecto. Son métodos que hay de aprendizaje y de lectura. Cada uno los va a interpretar como quiere. Pero sí o sí tenemos que tener una confianza y una seguridad en que lo que estamos diciendo es nuestra verdad. Quizás no es la verdad de las otras personas, pero es lo que nosotros podemos divisar o podemos ver o podemos intuir. Porque ¿qué pasa? Que ese es el gran problema. Hay un estado, cuando se abren las cartas, lo he visto, en donde el tarotista está en un estado de duda en cuanto a lo que está viendo. O le habré invocado, ¿estará bien lo que estoy diciendo? ¿Será cierto? ¿Le estará pasando esa situación a la persona? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que confiar a nosotros mismos, ¿sí? Cuando abrimos cualquier tipo de baraja. Una carta de póker, una baraja gitana, una baraja española, un tarot, lo que ustedes quieran. Pero tenemos que tener un estado de confianza y seguridad en lo que estamos diciendo. Ese es uno de los temas. Luego tenemos el famoso tema de las cartas buenas o las cartas malas. ¿Hay realmente cartas buenas o cartas malas? Yo personalmente creo que no, porque el tarot es algo muy imparcial. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos las cartas para una persona con la cual tenemos un vínculo afectivo, ya sea un familiar, un amigo, quien sea, es muy difícil ser imparcial. Es muy difícil no mezclar nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos con lo que están diciendo las cartas. Sin embargo, el tarot, al no tener esos sentimientos, digamos así, el tarot o las cartas, cualquier tipo de baraja, que es una mancia, tenemos que tener en cuenta que ellas nos van a decir la situación actual, la evolución o lo que sea. Pero siempre, no es que mezcle el tarot los sentimientos, porque el tarot no deja de ser una mancia. No puede sentir, no es un ser humano el tarot. Obviamente que es energía viviente. Sin embargo, las cartas son imparciales. Las cartas, sin importar el mensaje, si te va a doler o no te va a doler lo que van a decir, ellas lo van a hablar igual. Ese es el punto. Por lo tanto, podemos decir que no es que haya cartas malas o cartas buenas. Hay cartas, hay situaciones de la vida. En esas situaciones pasamos, un montón de cosas, ¿no? Pasamos cosas buenas, pasamos cosas malas. Entonces, ellas nos hablan y nos cuentan lo que está pasando, sin importar cómo lo vamos a tomar nosotros. Ellas solamente lo dicen. Sí tenemos cartas en donde hay como... no es que sean malas, es que son situaciones que pasamos en la vida en las cuales no son del todo positivas. Como por ejemplo tenemos el 7 de bastos, por ejemplo, que es el drenaje energético que nos hacen, las competencias desleales a nivel laboral, a nivel afectivo, etc. El 5 de bastos, los conflictos, las discusiones. El 2 de espadas, que es ese nudo que tenemos acá en la garganta por cosas no dichas, cuando no queremos ver, cuando queremos negar la realidad.
Tenemos un 7 de espadas, que es la carta de los engaños, de donde tenemos que ver dónde pisamos porque puede generarse una situación negativa. Entonces, más que nada esas cartas, ¿no? Que son como las puntuales que podemos decir, no es que sean malas, pero sí son un poquito negativas quizás. Obviamente que todo depende de la apertura, todo depende de la tirada que se haga, que ahí ya nos lleva a otro tema, que sería las aperturas, el marco de tiempo. ¿Por qué? Que eso para mí es fundamental y es muy importante a la hora de abrir las cartas. Delimitar un marco de tiempo. Porque, por ejemplo, supongan que hacemos la tirada de la cruz celta, en la cual tenemos posturas. Son 10 posturas. Tenemos la situación actual, tenemos el bloqueo, el problema, lo que está bloqueando a la persona, la postura 2. Tenemos la raíz del problema, su pasado reciente, su proyecto, a dónde quiere ir la persona, que sería la postura número 5. La postura 6, que es el futuro cercano, a un máximo de 45 días. Ahí tenemos un marco. O sea, sabemos que, por ejemplo, en la tirada de la cruz celta, la postura 6 va a ser desde el momento que se abrió el oráculo hasta 45 días. Ahí ya delimitamos un tiempo en la apertura. Porque ese es el punto, ¿no? La mayoría de las consultas es, amén de que son afectivas y todo lo demás, la gente quiere saber cuándo le va a pasar tal cosa. Por eso es importante delimitar el tiempo. Luego seguimos con las posturas de la cruz celta, por ejemplo, la postura 7, como es la actitud que está tomando el consultante frente a la situación, la postura número 1. La postura 8, que es las influencias del entorno, la familia, etc. La postura 9, ¿a qué le teme el consultante? ¿Qué es lo que no quiere? Pero también son los anhelos. Los miedos y los anhelos. Y la postura 10, que es la evolución de la situación actual a un máximo de 6 meses. Ahí tenemos otro marco de tiempo, que es importante, lo que es delimitar el espacio. Porque cuando hacemos eso, no solo que estamos con una certeza que tenemos un plazo de tiempo determinado, en donde pueden pasar las situaciones que las cartas están describiendo, sino que también nos ahorramos eso, ¿no? Como he visto que otras personas hacen, y es totalmente respetable porque cada uno interpreta las cartas como quiere, hace la apertura que quiere, cada uno tiene su método de lectura, entonces es totalmente respetable. Pero por ejemplo, hacen, no sé, una persona pregunta, ¿en cuánto tiempo va a pasar X cosa? Sacan 3 cartas, por ejemplo, y suman, ¿no? Reducen todas las que suman. Entonces queda un número único en la reducción. No sé, salió un 3, por ejemplo. Bueno, entonces te dicen, bueno, pero puede pasar en 3 días, en 3 semanas, en 3 meses o en 3 años. Entonces yo digo, ¿no? ¿Uno va a esperar 3 años a que pase eso? ¿O uno va a esperar 3 días? ¿O 3 semanas? ¿O 3 meses? ¿O 3 años? Entonces ahí lo que no tenemos es un marco de tiempo. Yo personalmente sí estoy de acuerdo en el tema de la numerología en el tarot, así sean las cartas gitanas o en cualquier baraja. ¿Por qué? Porque al sumar los números nos puede dar la carta escondida. No nos va a dar un límite de tiempo, pero sí nos va a dar, por ejemplo, la carta escondida, que eso es el resultado de que sale, por ejemplo, a ver, vamos a verlo con las cartas gitanas. Voy a agarrar 3 cartas al azar. Entonces tenemos la zorra, los caminos y la cigüeña, por ejemplo. Entonces sumamos 14, 1 y 4, 5, 1 y 7, 8, 8 y 5, 13, nos da 4. 22, 2 y 2, 4, más 4 que teníamos nos da 8. O sea que la carta escondida sería la carta número 8, que es el ataúd. Acá.
O sea que la carta escondida vendría a ser los cambios, los finales, etc. Eso es un ejemplo simplemente de cómo se encuentra lo que es la carta escondida. Que ahí yo estoy de acuerdo en hacer la suma de las cartas. Ahora, ¿qué pasa si queremos encontrar la carta escondida o ese arcano que nos da ese consejo o esa guía? Haciendo lo mismo, haciendo numerología con las cartas de tarot, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos los arcanos menores solamente, ¿no? No vamos a hablar de los arcanos mayores ahora. Eso ya lo vimos ayer. Tenemos los arcanos menores y nos sale, por ejemplo, en una apertura de 3 cartas, por ejemplo, salen 2 cartas del mismo palo, por ejemplo, ¿no? O ponemos más cartas, ponemos quizás 4 o 5. Nosotros lo que vamos a hacer primero es priorizar el elemento. O sea, que si salen de 5 cartas, por ejemplo, salen 4 cartas de oro, lo que está hablando es el plano terrenal, la tierra, porque el oro está asociado con el elemento tierra, o sea, el campo material. Y sumamos entre las cartas de oro, porque es el palo que está en mayoría. Lo mismo se aplica para los bastos, las espadas, etcétera, ¿no? Por supuesto. Entonces, sumamos entre la mayoría de cartas del mismo palo y nos va a dar un número. Lo reducimos y nos va a dar un número. Entonces, si nos da, por ejemplo, un número 8, ¿cómo sabemos que es el 8 de oros, por ejemplo? Y porque se prioriza la cantidad de elemental que hay. Si hay 3 cartas de oro en una apertura de 5 cartas, obviamente se prioriza el elemento oro. Entonces, de esa forma podemos encontrar el arcano escondido o la carta oculta, ¿sí? Así como les acabo de mostrar con las cartas gitanas. Bueno, eso en cuanto a tratar de encontrar lo que es el arcano escondido, etc. El marco de tiempo es importante. La apertura la pueden hacer la apertura que gusten y quieran. Porque lo importante no es si la carta es buena, si la carta es mala. Lo importante es en dónde sale. No es lo mismo, por ejemplo, que salga, un 2 de espada en la postura del pasado de la persona, a que salga en el futuro. Porque ahí ya estaríamos hablando, bueno, no, mira, a futuro va a haber un conflicto, seguramente a nivel familiar, en donde va a haber cosas no dichas, no se va a querer ver la realidad. Eso en el futuro. Y si sale en el pasado, por eso es tan importante delimitar los tiempos. Es tan importante tener un marco en donde tengamos posturas. No es lo mismo lo que te pasó, no es lo mismo lo que te está pasando y no es lo mismo lo que te va a pasar. Tampoco es lo mismo qué es lo que estás pensando actualmente a cómo vas a pensar en el futuro. Entonces, son marcos de tiempo. Son posturas. Entonces, pueden usar todo el mazo si quieren. Pero, por más que usen todo el mazo, los arcanos menores, los arcanos mayores, carta gitana, carta de póker, española, la que ustedes quieran. Pero para mí, lo más importante, y esto es un humilde consejo, una humilde opinión, cada uno va sin duda que a interpretar las cartas y hacer la apertura que quiera. Pero para mí lo que más nos guía es el tema del marco temporal. Por eso, por ejemplo, hay una apertura que es con un método que se llama el método maestro. Es un método muy antiguo en donde tenemos... Es como si usáramos todas las cartas gitanas, ¿no? Toda la baraja. Y en cada postura tenemos una situación. Tenemos, por ejemplo, la situación de los proyectos, de los disgustos, de las alianzas, del amor, etc., ¿no? O sea, tenemos una postura para cada situación. Que obviamente se le pone cartas encima. ¿Por qué se pone cartas encima?
Primero porque a modo de ver la evolución de esa situación X. Pero también para saber de qué está hablando la carta. Porque, por ejemplo, a ver, sale un ejemplo, sale un caballo de bastos, ¿no? Vamos a tomarlo como arquetipo de energía, no como persona. No vamos a tomarlo como personaje. No vamos a tomarlo como personaje, sino como energía, que sabemos que el caballo de bastos representa el movimiento, la mudanza, el gran cambio, el moverse, etc. Sale en el futuro, ¿no? Y nosotros queremos saber, bueno, pero ¿de qué está hablando? ¿Me voy a mudar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es ese gran movimiento? Y sale, por ejemplo, le ponemos una carta arriba, siempre los arcanos menores, y sale, por ejemplo, el 4 de bastos, es que obviamente vas a cambiar de residencia. O las de copas, también. Entonces, son esas... por eso es importante, cuando nosotros queremos aclarar algo que no entendemos, cuando sale una carta, es, como me han visto hacerlo en los videos, barajar y, bueno, decir, bueno, pero ¿de qué está hablando esta carta? O sea, nosotros tenemos una comunicación con la carta, porque son energías. Entonces, para saber de qué está hablando, le ponemos una carta encima. Repito, esto se puede hacer con las cartas de tarot, con las cartas de póker, con las cartas gitanas, con las cartas de la baraja española, con cualquier tipo de mazo que tengan. Cuando sale una carta que ustedes no entienden el mensaje, le ponen una carta más arriba o dos cartas más arriba para ver de qué te está hablando ese mensaje, de qué te está hablando y en la postura que salió. Por eso, vuelvo a decir, es importante las posturas, es importante tener un marco temporal en donde se sepa, esto es lo que te pasó, esto es lo que estás viviendo y esto es lo que te va a pasar, ¿no? La famosa tirada del pasado, presente y futuro, la más conocida. Yo les sugiero a las personas que quieren empezar a abrir las cartas que empiecen con aperturas simples. Empiecen con una apertura de 3 cartas, 5 cartas. Por ejemplo, lo que está viviendo la persona, su pasado, su futuro inmediato, lo que está pensando y el conflicto, el problema que tiene, por ejemplo. Eso es una apertura de 5 cartas básica, ¿no? Después hay tiradas más completas, pero más complejas también, como puede ser, por ejemplo, la apertura astrológica, en donde tenemos que tener una noción de la astrología, tenemos que tener que eso obviamente no tienen por qué saberlo, pero a nivel complementario está muy bueno. ¿Por qué? Porque se hace una apertura con 12 cartas para ver la postura número 1, que representa el signo de Aries, que rige lo que es la cabeza del consultante. Tenemos la postura 2, Tauro. Entonces, tenemos los 12 signos en esa apertura. Por lo tanto, tenemos que saber de qué se tratan esos signos. Porque si yo les digo, salió, a ver, un 2 de oro en la casa de Tauro. ¿De qué está hablando? Bueno, ahí tenemos que entender que la casa de Tauro, el signo Tauro, que es un signo de tierra, es un signo fijo, tiene que ver con todo lo que es lo material, lo tangible, está regido por Venus, etc. Entonces sabemos que es una casa de tierra, porque es un signo de tierra. Entonces, cuando sale una carta en esa postura de Tauro, nos está hablando de la economía, nos está hablando de los bienes económicos que tiene la persona, de su dinero, de todos los bienes que maneja. Tenemos más casas de tierra, tenemos Tauro, Virgo, que sería la salud de la persona, el cuerpo físico, y tenemos Capricornio, que es el trabajo y la carrera, lo que se dedica a la persona, etc. Esas son 3 casas de tierra. Pero, vuelvo a repetir, para tener la posibilidad de hacer una apertura astrológica, el tarotista o la tarotista tiene que tener un conocimiento de los signos, mínimamente, que representa cada signo, o cada casa zodiacal, para saber de qué situación estamos hablando. Géminis rige las comunicaciones, rige los hermanos. Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando, en qué área.
pasan las cosas. Y otro tema es el tema de las figuras, que eso ya lo tratamos ayer. Los reyes, las reinas, tenemos las sotas, tenemos los caballos. Más que nada para mí, los reyes y las reinas, si bien se toman como energía y como todo lo que quieran, pero son personas también. Entonces, sabemos que estamos hablando, cuando hablamos de un rey de espada, por ejemplo, o un rey de copas, por ejemplo, estamos hablando de un hombre de Cáncer, Escorpio, Piscis, mayor de 30. Cuando salen los reyes, al igual que las reinas, sabemos que son personas mayores de 30. Cuando salen los caballos, sabemos que son personas menores de 30. Cuando salen las sotas, por ejemplo, sabemos que son niños, que todavía no han entrado en la adolescencia. Yo interpreto cuando el niño empieza a transitar por la adolescencia, ya 14, 15, ya es yo lo tomo como caballo, como caballero. Ahora, cuando tiene 12 años, para mí sigue siendo una sota. Menores de 12 generalmente son sotas. En mi interpretación, cada uno interpreta como quiere. El dilema, por ejemplo, como hablábamos ayer, en la baraja española, que es la baraja más conocida, no tenemos reinas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos la opción de darle al rey una dualidad sexual. Por ejemplo, acá tenemos el rey de espadas. Y así con todos los reyes. Entonces, tenemos dos opciones. O le damos una dualidad a nivel sexual al rey, de cualquier palo, en la baraja española, porque no tenemos reinas. Entonces, quedaría como un hombre o una mujer. Muchos tarotistas, cuando usan lo que es las cartas españolas, le dan a la sota el valor de reina. O sea que no lo toman como energía ni como un niño, sino que lo toman a nivel persona de mayor de 30, o sea, el arquetipo de la reina. Tenemos otro inconveniente. En las cartas españolas no tenemos el número 10, como tenemos en las cartas de póker, 10 de oro, etc. En las cartas españolas no. Lo que tenemos, que va hasta el 9, luego tenemos la sota, que sí es el número 10. Entonces, dos opciones. O leemos la sota, como un niño, o como una energía, o le damos el valor del número 10. Por ejemplo, la sota de oro vendría a ser el 10 de oro. La sota de copas vendría a ser el 10 de copa. Entonces, tenemos esa opción referido a las cartas españolas. ¿Y por qué hablo de las cartas españolas? Porque son las más conocidas. Porque no hay una casa en el Uruguay en donde no se conozcan lo que son estas cartas. Muchos y muchas tarotistas las usan a nivel oracular. Obviamente que ustedes, si van y se compran un mazo de cartas españolas para usarlo como mancia, después no van a terminar de abrir las cartas y decir, vamos a jugar al robamontón. No lo van a hacer, porque estas cartas tienen que ser solamente para uso oracular. Lo mismo pasa con las cartas de póker, que también son muy conocidas. Entonces, no podemos usar una carta española, una carta de póker o la carta que quieran para después de utilizarla. O la usamos como juego o la usamos como medio de como una mancia. ¿Tá? Lo que es para modo oracular o mancia o como quieran decirlo, lo tenemos que dejar exclusivamente para eso. No lo podemos agarrar para jugar. Porque si no ya se perdería el sentido. Otro tema también es cómo mantener sus mazos. Por ejemplo, cómo descargarlos, cómo guardarlos. Yo, por ejemplo, a mí me han regalado estas bolsitas tejidas en crochet
que son geniales para guardar los mazos, amén de que también lo ideal sería dejarlos en la caja, en la cajita. No sé por qué, pero realmente no, yo no puedo dejarlos en la caja, no sé por qué. Los que quizás uso menos son los que dejo en la caja. Generalmente tiro, cuando me compro un mazo de tarot, que ahora hace mucho que no me compro, pero generalmente lo que hacía era sacar las cartas, descargarlas, pasarlas por incienso, consagrarlas, etcétera, y las dejaba guardadas o en una telita, como esta por ejemplo, o bien las dejaba, nunca las dejaba en la caja. Yo tiraba la caja y el librito que traían. Otra cosa también es mantenerlas todas juntas. A mí me gusta, por lo menos, tengo esta canastita que está preciosa, y me gusta guardar todos mis tarot, todas mis cartas juntas como una gran familia, ¿no? Con sus bolsitas y sus cositas en esta canasta. Cuando veo que la carta, por ejemplo, están muy pesadas o las noto densas a nivel energético, lo que hago es las paso por incienso, las paso por la luz de una vela, las consagro, o sea, uso los 4 elementos para consagrar las cartas. Y descargarlas también. Luego lo que hago es, las guardo, cuando veo que quedaron ya livianitas, las guardo en estas bolsitas. Si no tienen, a ver, una bolsita, lo ideal sería un pañuelo de seda, etcétera, pero muchas veces no tenemos. Entonces, ¿qué hacen? En una tela, que puede ser esta tela o cualquier tipo de tela, que la van a usar solamente para las cartas, las envuelven y las dejan guardaditas en un cajón o donde quieran, pero están protegidas de alguna forma. Estos son pequeños tips también para las personas que quieren introducirse en todo el tema del tarot. Muy bien. Otras de las cartas más conocidas son las cartas gitanas o tarot de Lenormand, como se conoce. Son cartas que son muy interesantes, muy profundas también. Los significados no son los mismos que en el tarot. Si bien lo que tiene la carta Lenormand o carta gitana, que en general, mira, este fue mi primer mazo de cartas, este chiquitito, que yo las adoro. Este fue mi primer mazo de cartas gitana que yo compré hará 6 años atrás, más o menos. Son muy conocidas, son muy chiquitas también. Ahora, este mazo, son muy conocidas las cartas gitanas realmente. Lo que tiene la carta Lenormand o carta gitana es que además de la imagen trae un inserto. Esto que ven acá se llama inserto de tarot. Por ejemplo, tenemos por ejemplo la carta de los peces. Genial, nos dice el significado porque tiene peces, vemos la imagen, pero a su vez tiene esta figura, tiene un inserto, y da la casualidad de que este inserto, esta figura, es un arcano de la corte. En este caso, como es diamante, sabemos que, como vimos ayer, la relación elemental entre las cartas de póker, que para mí los diamantes son bastos, y las cartas de trébol, en las cartas de póker, vendrían a ser los oros. Sabemos que está hablando de un rey de bastos. A ver si ven la imagen ahí. Está hablando de un rey de bastos. Entonces, dentro del tarot gitano, que es tan profundo, no solo tenemos el simbolismo de la imagen de la carta, ya sean los peces, las montañas, el sol, los pájaros. No solo tenemos la imagen, tenemos esta imagen también, que es el inserto, que también nos da una información. Por eso yo digo, personalmente considero que las cartas gitanas son quizás un poquito más complejas de entender y de aprender que el tarot. Porque en el tarot solamente tenemos
si bien tenemos símbolos y todo, tenemos no hay una dualidad en el mensaje, porque tenemos, por ejemplo, un 7 de oro va a ser siempre un 7 de oros. Sin embargo, si tenemos una carta gitana, como vimos los peces, que nos da una imagen, nos dan los peces, y aparte nos da un inserto, sabemos que hay una dualidad. Sí, por un lado te está diciendo, vas a estar bien, vas a tener recursos, vas a tener prosperidad, abundancia, todo lo demás, pero también te está diciendo, hay un personaje que es un hombre mayor de 30 de Aries, Leo, Sagitario. Entonces, eso es algo importante. Cuando después veamos las cartas Lenormand o carta gitana, vamos a entender un poquito mejor. Porque el inserto también nos da información en la carta. Por eso las cartas gitanas son profundas. Cuando se hace una lectura de un gran tableau, que se llama gran tableau, en donde se utilizan las 36 cartas gitanas, es una lectura muy extensa, muy larga, porque cada carta, cada postura va a significar una casa. Que eso es algo muy complejo que vamos después a analizarlo en otro video. Bien, ¿qué más decirles? Esperen que no me quiero olvidar de nada. Las cartas Lenormand no dejan de ser un oráculo. Porque nosotros decimos tarot gitano, carta gitana, baraja gitana, pero en realidad el nombre es oráculo de Lenormand. O sea que no es un tarot, porque no tiene 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores. Entonces no es un tarot. Es una baraja oracular. Es un oráculo. Por eso es interesante y está muy bueno, antes de hacer una lectura de tarot, usar las cartas gitanas como ustedes me han visto hacerlo cuando hacemos un tarot interactivo de elige un montón o algo de eso. Se usa, antes de la apertura misma de tarot, se usan las cartas Lenormand a modo oracular, para que nos den una guía, para que nos den una pista de lo que es lo que le está preocupando a la persona o qué es lo que está priorizando en la mente del consultante. Bien, ¿qué más decirles? A ver qué otro tip básico podríamos dar para las personas que quieren arrancar en el tema de tarot. Bueno, ayer hablamos un poquito en el tema del espacio, de consagrar su lugar de trabajo, que a ver, no hay que hacer un gran ritual, es simplemente poner en una mesa un mantel especial que sea solo una tela, así sea una tela como esta. Pero ya estamos delimitando el espacio que vamos a usar para abrir las cartas. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño acto ritual. Delimitamos nuestro espacio. El tema de los elementos, si quieren representarlos en la mesa, está genial. Si no, obviamente que no es obligatorio y que cada uno va a hacer lo que sienta. Lo que sienta y lo que pueda. Entonces, a mí particularmente me gusta representar, plasmar los elementos de las cartas del tarot, los 4 elementos, en el plano real, en el plano físico. Por eso es que ponemos piedras o gemas representando el elemento tierra. Por lo tanto, si estamos hablando de la tierra, estamos hablando del palo de oros. Entonces, plasman en lo que es su mesa de trabajo los diferentes elementos. Un incienso no solo va a estar protegiendo el ambiente y limpiándolo, está haciendo la representación del elemento aire. Por lo tanto, estamos hablando de el campo mental, las espadas, ¿no? Entonces, cada cosita tiene su relación elemental, y como tiene una relación elemental, tiene una relación con el palo de la baraja. Entonces, y así plasmamos en nuestro plano real, físico, nuestra mesa de trabajo, los elementos, los 4 elementos. El agua, por ejemplo, ustedes se ponen un vaso con agua o un cuenco como este, que sería ideal. ¿Por qué sería ideal que el recipiente en donde pusieran agua tenga esta forma así redondita como de útero? Porque las emociones, el agua,
rige todo lo que es el campo emocional y por lo tanto está asociado con el arquetipo de la madre. Por eso la forma de útero, el cuidar, el proteger, etcétera, es un elemento femenino. Entonces, lo ideal sería tener un recipiente de un material noble, o sea, no vamos, en lo posible no vamos a tratar de usar plástico. Vamos a tomar, por ejemplo, vidrio, por ejemplo, cristal o lo que sea. Entonces, ahí depositamos el agua. Que ustedes la pueden consagrar, la pueden bendecir, etcétera, ¿no? Sabemos que el agua también capta mucho lo que son las energías. Entonces, no se extrañen que el agua baje, que el agua se vuelva quizás hasta turbia, que tenga burbujas. Entonces, ¿por qué? Porque está, además de representar el elemento agua, además de representar el plano emocional, además de estar asociada con el elemento, el palo de copas, también está captando energías. Está limpiando también, al igual que el incienso. Bueno, ¿qué más decirle? Otra cosa muy importante. Cuando comiencen a abrir las cartas, cobren su tiempo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un intercambio energético a través de la paga, a través del plano físico, el plano material, ¿no? En donde nosotros, cuando abrimos las cartas para una persona, nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, estamos dando todo de nosotros en esa apertura para esa persona, para tratar de guiarla, darle una mano, ayudarla, etc. Entonces, lo ideal sería que la persona, el consultante, de algún modo tuviera una retribución a nuestro trabajo. Por eso es importante cobrar el tiempo. Y bueno, y ustedes me dirán, pero yo recién estoy arrancando, no tengo mucha confianza en mí mismo, entonces no sé ni qué cobrar, ¿cuánto le puedo cobrar? Bueno, pongan a voluntad. Que la voluntad no sea 50 pesos, pero te quiero decir, tengan por lo menos un cartel que diga a voluntad, consulta panorama general, no sé, algo por el estilo. Y de esa forma ustedes van a estar haciendo su trabajo, pero también van a estar teniendo su retribución por su labor, por su tiempo, por su gasto energético. O sea, implica todo. No es solamente abrir las cartas y decir, ay, sí, te va a ir bien, te va a ir mal. No. O sea, generalmente las consultas son de 1 hora, más de 1 hora. Entonces, es el tiempo de la persona. Por eso es importante tener un intercambio, una retribución por nuestro trabajo, por nuestra labor. ¿Que hay tarotistas buenos y tarotistas malos? Sí, como todo, hay médicos buenos y médicos malos. Sin embargo, uno recurre siempre al médico. Entonces, creo que lo que es importante, también está otro tema, ¿no? Que me acordé. El tema de, ¿qué hago? ¿Le digo lo malo o no le digo lo malo? Y obviamente, yo personalmente soy una persona en donde lo que sale y lo que veo en las cartas lo digo. Muchas veces quizás no es lo que la persona quiere escuchar, generalmente. Pero uno tiene que decirlo, porque uno no está para jugar a las cartas. Entonces, claro, la persona quizás quiere escuchar que bueno, que le va a ir todo bien, que va a estar todo divino, y generalmente no es tan así. Y otra cosa también importante, cuando la persona viene, el consultante, o es una consulta a distancia, o lo que sea, generalmente el tema que le está preocupando a la persona no es la real preocupación. Generalmente hay algo más abajo, más profundo, que es lo que es la raíz del problema, lo que se llama la raíz del problema. Por ejemplo, la postura 3 de la cruz celta, que es, tenemos la postura 1, la situación actual. La postura 2, el problema o el bloqueo, lo que la está bloqueando a la persona. Y la postura 3, que es, ¿cuál es la raíz del problema real? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo.
Por eso también es interesante marcar el tiempo, poner las posturas y poner cartas encima. Porque la preocupación real de la persona puede ser que sea un problema actual, ¿no? Que yo que sé, le pasó ayer, o puede ser algo que ya se venga arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Y que la persona lo somatiza y dice, no, estoy preocupado por el dinero, ¿no? Pero el problema real, lo que realmente hay debajo de eso, es algo mucho más profundo que se viene arrastrando desde hace tiempo. O sea que el problema real no es la preocupación por el dinero. Ahí es como ahí vemos cuáles son las raíces de los temas y las situaciones. Entonces, cobren su tiempo, cobren su trabajo. Está muy desvalorado hoy por hoy, pero realmente creo que es importantísimo que los y las tarotistas, que hay brillantes tarotistas realmente, y no lo digo por mí, lo digo porque conozco tarotistas que son brillantes, que realmente puedan cobrar lo que es su tiempo, su trabajo, tengan una autovaloración de lo que están haciendo. Y confíen en ustedes mismos. Confíen, preparen su espacio de trabajo si quieren, pongan un lindo mantel, que lo van a usar solamente para abrir las cartas. Entonces, haciendo esos pequeños actos rituales, creamos una atmósfera con el incienso, con el vaso con agua, con nuestras plantas, que podemos tener hasta plantas en nuestra mesa de trabajo, el elemento vegetal. Entonces digo, ustedes van a preparar su espacio como ustedes quieran y como ustedes lo sientan. Si a ustedes, por ejemplo, les hace bien o se sienten más confiados por tener, no sé, un adorno en especial en su mesa de trabajo, pónganlo. Porque lo importante es crear su espacio y que ustedes se sientan en un nivel equilibrado a la hora de abrir las cartas. Y eso se logra a través de preparar su espacio. Consagrar su espacio sagrado en donde van a abrir las cartas para la persona. ¿Tá? Eso es algo importante. Bueno, esta charla fue más que nada para contarles un poquito y luego vamos a adentrarnos sí en lo que son las cartas gitanas.